Un escritor cuyos libros, algunas de sus obras, han llevado al cine. Me estaba imaginando yo ahí fuera, hablando con Santi, la cara de Julio Llamazares, de Felipe Benítez Reyes, personas bastante escépticas, cuando oyen a uno de sus colegas, bien reconocido, hablar de un caso que no es ver una luz, no es ver algo en la lejanía del cielo, es ver un monje que viene hacia ellos, que no pisa el suelo y encima con testigos, su propia familia, su propia hija. Creo que es una muestra de que a veces pasan cosas incomprensibles. Pero he recordado, y os pido la escucha, y que luego tanto Gonzalo, Santi, bueno, que todos hagamos un poco análisis. Carmen sigue recogiendo casos que llegan y llegan al buzón de Milenio 3, casos de encuentros similares. Qué patrón hay, ¿no? Qué matriz los une. Me gustaría hacer un pequeño bucle casi nostálgico porque justo ahora hace 30 años, y es casualidad, justo ahora hace 30 años, un diario, un periódico, Pueblo, ni más ni menos, publicaba un caso también muy parecido, en la provincia de Albacete, a estas horas de la noche, en un viaje de madrugada, y lo ilustraba con un dibujo que daba miedo. Creo que era El humanoide de la carretera, el titular. ¿Por qué no viajar, aunque sea por unos minutos, a hace justo ahora 30 años? El periodista que firmaba aquella información y aquella sección mítica llamada OVNI Experiencia, porque entonces se vinculaba todo esto indefectiblemente al fenómeno de los ovnis, aunque en este caso no hay ni luz, ni artefacto, ni nada, solo un ser en mitad de la carretera, era Pablo Torres. Pablo Torres, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Inolvidable, uno de esos casos extraños, Pablo, donde lo que aparecía no era tanto una luz, un ovni, un objeto, sino la entidad, el ser, lo que fuese en mitad del camino. Sí. Bueno, este fue un caso, es decir, que hace ahora me parece son más o menos 30 años, ¿no? Y previamente nos habían llamado desde la delegación que tenía el diario Pueblo en Albacete. El jefe de la delegación era León Cuenca, y nos llamó para decirnos que, bueno, que tenían un avistamiento en Pozondo, que está más o menos hacia el sur, es decir, o camino de Murcia, en la zona de Gin o Elche de la Sierra, ¿no? Y luego también nos llamó para decirnos que se había producido un caso de contacto de encuentro en la tercera fase, es decir, que son casos realmente raros, es decir, no todos los días hay un encuentro en la tercera fase. Y el caso que titulamos El humanoide de la carretera, pues coincidió con que en La Voz de Albacete estaban también publicando una serie sobre ovnis. El hecho claro es que León Cuenca se fue y entrevistó a la testigo, que era una mujer de unos 50 años, que viajaba, es decir, esa noche, la noche me parece fue el 30 de octubre más o menos, no creo recordar, Entonces viajaba con su hijo y vieron pues ese al fondo, es decir, pues una especie de humanoide, es decir, algo que incluso podríamos calificar hoy, si hubiéramos hecho un estudio mucho más profundo, pues como un autómata, un robot que estaba allí. Y fue un caso realmente raro. La mujer quedó muy aterrorizada y nos quiso dar pocos datos, pero los datos que nos dio fueron muy valiosos. Es decir, no comprendían, no entendieron lo que habían visto, y el terror pues les paralizó, y de hecho la mujer apenas quiso dar datos. Es decir, los datos que ella facilitó pues es que ese humanoide, vamos a llamar humanoide, pues tendría como unos 2 metros de altura. Parece ser que no le vieron manos ni pies, pero tenía piernas, es decir, vete a saber si aquello no era un robot o un humanoide con una escafandra, es decir, no quedó claro, ¿no? Debe ser una experiencia muy traumática para ella, porque pasar al lado de un humanoide o incluso de un autómata, yo creo que tienes una experiencia realmente fuerte, inolvidable y traumática. Pablo, pero hay una cosa muy curiosa también. Esta noche nosotros abríamos con testimonios de un padre y una hija, además el padre escritor de prestigio, y que ven lo mismo exactamente. Y tenemos el paralelismo curioso que no es muy habitual. 2 individuos, 2 testigos que describían exactamente lo mismo. Lo cotidiano es que sea una sola persona, sí, y más en los casos de tercera fase, ¿verdad? Sí, no, son casos realmente de muy difícil explicación. Es decir, ¿cómo explicas un caso de hace 30 años con un caso reciente? Es algo que es decir, cualquier persona normal lo primero que hace es ponerlo en duda,
pero bueno, la gente que hemos trabajado con estos casos sabemos que son casos ciertos y que dejan una huella indeleble en las personas, que hay que prestarles mucha atención y que bueno, que nos hacen pensar que no estamos solos en el universo. Pues toda una crónica que nos lleva 30 años atrás, una imagen del futuro del pasado, algún día quizá lo sepamos. Pablo Torres, como siempre, un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. Gracias a ti y a tu equipo. Vamos con los mensajes que nos llegan a las diversas vías de contacto. Amor nos decía: impresionante la historia del monje, me ha puesto los pelos de punta, me ha recordado a los monjes del Miserere de Becker. Vaya susto el día de difuntos, muy valientes los testigos. Chema de Badajoz nos comentaba que un amigo le contó que una noche en Plasencia volvía a casa andando y un monje con sotana y capucha que flotaba le siguió de lejos. En varios segundos estaba a su lado y su amigo salió corriendo. Hola, soy un cirujano de Aranjuez. Hace unos 7 años, yendo en bici entre Aranjuez y el pueblo fantasma de Oreja, vi un ser totalmente blanco que se movía o se paraba según lo hiciera yo. La reacción: huir, nos comentaba Javier. Hace unos años algunas personas comentaron que habían visto de madrugada una especie de procesión de frailes por la carretera en dirección al santuario de la Virgen, pero nunca se aclaró el tema, nos decía Juan desde Villarrubia. Hola, yo he vivido una experiencia muy parecida en el pueblo de Ayamonte, en Huelva. El ser era muy parecido, con un manto que se bamboleaba, una especie de sombrero de ala ancha y venía flotando. Esto nos lo comentaba Diego. Juanra desde Valencia, en la carretera de Camañas, Teruel, vimos un ser que rato después vieron 2 chicas también y temblaron de terror. Paco Vázquez desde Rota. Es curioso, pero esto que estáis contando hoy me lo contó el otro día una persona de Rota. Ella lo vio en la carretera de Sanlúcar de Barrameda a Rota y dice que bajó de una luz con capucha y con una especie de palo que les indicó que se parasen. Lo curioso es que tampoco tenía cara. Creo que visionar una figura como la que estáis describiendo tiene que ser terrorífico y para no olvidarlo en la vida, nos decía Charo. El pueblo al que hacía antes referencia Anabel, que se lo hemos preguntado, es Abadía. El monje estaba a 2 metros de nosotros y nos seguía. Cuando lo vimos salimos corriendo despavoridas. Aún así no nos cambió la vida y hemos seguido volviendo al sitio. Es precioso. He oído más historias acerca de esta figura de una mujer que se aparece en Villalrato, y cerca de este punto hubo hace 5 años un accidente de tráfico de un hombre que iba al entierro de su padre y de su madre, nos lo comentaba José Luis. Esta aparición es muy similar a la de Vegas de Coria, apuntaba Juan. Dice mi padre que eso le pasó también al lado de Molina de Aragón y el pastor murió. No sé si será verdad, pero siempre me lo cuenta, nos decía Tomás Asensio. Juego en el equipo de fútbol de Villanueva del Duque y paso todas las noches por allí, pero seguro que no volveré a pasar. Y como siempre, compañeros, Gonzalo, Javier, Santi, aparición, carretera, una serie de elementos, de arquetipos, y estallan las vías de contacto, estalla lo que recibimos como con ningún otro tema posiblemente, y la gente cuenta como casi el mismo caso. Cambian las carreteras, cambian las épocas, cambian los lugares. Lo que no cambia es lo que se ve. Eso da para una reflexión, ¿no? Pues sí, porque ahora hemos tenido acceso a casos españoles, pero te comentaba afuera en el intermedio que yo recuerdo haber leído hace algún tiempo en una publicación extranjera un artículo muy curioso que se titulaba ¿Por qué hay tantos monjes fantasmas? Y es que esas apariciones de ensotanados, de encapuchados, se dan prácticamente en todo Occidente. Y la verdad es que con una proliferación curiosísima en Reino Unido, patria chica de lo paranormal casi, pues prácticamente en cada abadía, en cada carretera, en cada camino hay la historia de un monje incorpóreo o más o menos siniestro que se aparece por los caminos, ¿no? Es un fenómeno realmente curioso y la verdad es que hay incluso desde el mundo de la espiritualidad, hay explicaciones que dicen que estos monjes, personas que han consagrado su vida a la espiritualidad y a Dios, incluso se quedan de alguna forma retenidos de alguna forma en la tierra para ayudar a los vivos en su caminar. Pero en fin, son explicaciones más o menos poéticas. Gonzalo, después de haber investigado muchos casos de este tipo, ver una noche más, y estaremos cerca de la docena, o por lo menos 8 o 10 noches
en las cuales hemos visto este fluir de... Por supuesto que muchas pueden ser pesadillas, alucinaciones, confusiones, pero con que un porcentaje sea verdad, cómo se parece a esos casos que están ahí y cómo la gente, mucha gente, el público, nuestro querido público, se atreve a contarlo, quizá no con la fuerza de los testigos que han estado ahí a viva voz, ojalá vayan perdiendo el miedo, pero en cuanto contamos una historia de este tipo, muchas personas sienten el alivio de tener que contarlo, tener que decirlo, describir al mismo ser, como algo que no es fácil de difundir ni contar con los demás, incluso en los círculos familiares. ¿Cuántas personas callan lo que han vivido en pleno día, en plena noche, en el campo, en la carretera, en los caminos? Qué curiosa la historia de este mapa de España paralelo, ¿no? De gente valiente que con las tecnologías actuales da el paso y nos cuenta historias. Gonzalo. Vaya que sí, me parece que me has leído el pensamiento, porque cuando hablaba Carmen y nos contaba las vivencias de otras personas, yo estaba pensando en ese momento lo difícil o lo extraño, por lo menos para mí, no sé el resto de investigadores, que a principios de los 80 se nos hacían estos casos, porque no encajaban, no cuadraban con el fenómeno ovni o con el tipo, la tipología de humanoides que se veían entonces o que la gente te contaba. Entonces estos primeros casos para mí, por lo menos, repito, a lo mejor yo en esto pues era más neófito, pero bueno, el caso de Saucedilla a mí me pilló de sorpresa porque no sabía dónde ubicarlo. Sí es cierto que había habido avistamientos y muy evidentes y persecuciones, incluso a una anciana, un caso, digamos, un poco rocambolesco, pero una anciana que paseaba por la carretera de Saucedilla, Casa Tejada, y vio una extraña luz en el suelo. Esa luz subió a la carretera y la persiguió. Imagínate una anciana corriendo hasta el pueblo, tampoco la querría coger, desde luego. Pero que entonces todo aquello, esos sucesos, luego también la narración de Vegas de Coria, se me hacían sucesos extraños y que ahora, como bien dices, seguro que con la nueva tecnología y con a lo mejor una mentalidad que va cambiando, se nos desborda. O sea, están sucediendo las narraciones de gente que ha visto esto mismo y no otra cosa, porque es que además los 4 rasgos coinciden. Pues lo que haremos, Gonzalo, es investigar ese flujo de información, tendremos que repartirlo, evidentemente, y ver qué hay de verdad, porque estos casos, pese a quien pese, se siguen produciendo. Testigo de ello, y de las investigaciones, de las grabaciones, de las pesquisas, todo eso es muestra de que las personas están ahí, como el testimonio de la hija del Rojillo, como le conocían ahí en Vegas de Coria, en Garganta la Olla. Todo eso conforma un mapa de personas. No son fantasías, son personas de carne y hueso que cuentan algo que, repetimos, es muy difícil de creer, pero ahí está, y desde hace seguramente muchísimo tiempo. Gonzalo, compañero, un fuerte abrazo. Buenas noches a todos. Javier, sigues ahí. Han pasado cosas esta semana que podíamos incluso relacionar. Me tienes que contar algo ahora de una curiosísima conferencia. Desde luego. Pero tu análisis me interesa mucho. ¿Por qué quizá ese anonimato, entre comillas, ¿no?, del correo electrónico, del SMS, de ponerse en contacto sin dar la voz, permite una especie de no sé, de saltar el escudo, de quitar los prejuicios que existen para, quizá en familia o en círculos más cerrados, contar a mí me pasó esto? Bueno, yo creo que hay una serie de casos, tú lo has apuntado antes, ¿no?, que en muy pocas ocasiones se tiene esta respuesta como la que nos ha dado Carmen de tanta gente que ha tenido estas experiencias. Yo creo que hay una serie de casos que van muy dentro de nuestra capacidad de encontrarnos con lo invisible. Yo diría que, por ejemplo, están los casos de visitantes de dormitorio en esa categoría, estos casos de apariciones de monjes extraños en el campo o en la carretera en medio de la noche, y quizá muy pocas cosas más. ¿Qué son? Si son apariciones de difuntos, si son presencias de otras inteligencias, de extraterrestres, si son vinculables al fenómeno ovni, pues la verdad es que las respuestas no las tenemos, pero sí que hay casos dentro de la enorme colección de incidentes ovni que están en nuestros archivos que tienen alguna similitud. Yo estaba repasando algunos y hay uno muy famoso en Turis, en Valencia, en el año 79, lo recordarás bien, donde un señor un hombre de campo
que tenía que ir a recoger aceitunas en aquellos días, pues el 25 de julio del 79, Federico Ibáñez, con 54 años, se encuentra con dos humanoides de este tipo, más bajitos, de color blanco, no de color negro, a plena luz del día, eran las 11:30 de la mañana, que se introducían a toda velocidad, sin tocar el suelo, como si estuvieran flotando, en una especie de campana de unos 2,5 metros de alto, que inmediatamente se elevó al cielo y se los tragó para siempre. Seguimos, repetimos vías de contacto, Carmen. Creo que es importante esta noche porque está llegando una cantidad de material increíble. Las vías de contacto 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com para dejar vuestras opiniones, que vamos a ir subiendo segundo a segundo. Siguen llegando casos en la carretera de Cadalso. También hay algún caso de apariciones, por eso a veces evitan pasar por el pueblo. David nos decía que él siguió una figura encapuchada en un camino de San Claudio, cerca de Oviedo. Una de las veces que me volví para mirarlo, lo vi desvanecerse. Todavía estoy aterrado. Pablo, vigilante, nos dice que una noche vieron una aparición en el Parque de la Polvoranca, que se dirigía hacia una iglesia destruida. Yolanda nos decía buenas noches a todo el equipo. Yo vi junto con varios testigos más en el verano del 83, a la hora del anochecer y dentro del cementerio del pueblo donde veraneábamos, un cura de los que antiguamente iban con sombrero de ala ancha. No se le veía ni la cara, ni las manos, ni los pies. Iba como flotando. Llegamos a pensar que era alguien que había entrado al cementerio a robar las letras o los crucifijos. Pero al llegar a la entrada allí no había nadie y no pudo salir por ninguna parte, salvo por donde estábamos nosotros. En mi pueblo existe la tradición de que durante la Cuaresma de Semana Santa una persona pasea por las calles del pueblo de noche vestido como un fantasma y con cadenas, nos decían Raúl y Cris desde Toledo. Buenas madrugadas, milenarios. Otra increíble aparición similar a esta sucedió en La Cañada, en Ávila, que hasta el perro pastor alemán del guarda se puso muy nervioso. No era igual, era una figura blanca en el caso de La Cañada, en Ávila. En Monterrubio de la Serena, 2 cazadores una noche vieron a ese ser. Estoy alucinando, esto está a unos 30 kilómetros. Juan desde Bilbao, en la autopista A68, hace años entre Aro y Miranda se aparecía un ser gigantesco. ¿Hay alguna relación? A mí, no sé, yo me quedo sobrecogido de verdad cuando veo esto en vivo y lo estoy viendo en una pantalla, ¿no? Gentes de diferentes puntos y contando encuentros. ¿Tiene que ver con todo lo que está pasando últimamente o son elementos de realidades completamente distintas, aunque vayan en paralelo? Empezábamos con la información de esta semana. Javier Sierra añadía algo más. Esta semana han pasado muchísimas cosas y ahora entramos en un terreno pantanoso pero apasionante. Está pasando ahora mismo. Quizá esta misma noche ocurra uno de estos casos. En algún punto de España, en alguna carretera, alguien vea algo y quizá lo guarde en secreto o se atreva un día a contarlo. Ojalá opte por la segunda opción. Para eso estamos, para contar que la realidad es muy compleja, que estas cosas ocurren, que cada uno tenga su propia teoría, claro que sí.